Bienvenidos a su programa Entrevistas con Respira Libre y en la sección de salud nos encontramos hoy con mi querida amiga, la doctora Claudia Petrucci, médico venezolano, gastroenterólogo, especialista en todo lo que es la unidad de vías digestivas y que trabaja en dos clínicas muy respetables de nuestra ciudad, capital, en Unidad de Clínicas Caracas, el Hospital de Clínicas Caracas, perdón, y en la Clínica La Floresta. Estamos hoy hablando de un tema súper interesante, sobre todo que está como de moda, diría yo. ¿Verdad que sí? Ajá. Vamos a hablar hoy de todo lo que es la intolerancia al gluten. Y esa parte es, yo creo que cada vez suena más. Los inmunólogos, los gastroenterólogos, todos los que trabajamos en la parte de vías respiratorias, estamos mucho más en conciencia. Definitivamente está de moda. Bienvenida, Claudia, una vez más a estar con nosotros. Bienvenida, querida amiga. Y bueno, vamos a hablar un poco. Hola, Saji, querida. Gracias por la invitación. Encantadísima de compartir un ratito aquí contigo. Pues sí, como tú dices, es un tema que está de moda, pero lo primero que tenemos que hablar es de que hay una confusión a veces con los términos, con las definiciones. A veces se entremezclan los conceptos. Entonces, tenemos un problema que es la enfermedad celíaca o la celiaquía, donde hay un componente inmunológico y genético propio del paciente. La intolerancia al gluten se parece a la enfermedad celíaca desde el punto de vista de los síntomas, pero cuando tú estudias al paciente, que además mejora cuando le quitas el gluten y se empeora cuando le vuelve a comer gluten, pues esa pantalla de serologías y el componente genético no están presentes. De hecho, se ha hablado inclusive de cambiarle la denominación y no hablar de la intolerancia al gluten no celíaca, sino una intolerancia a la proteína del trigo. Y tenemos por último las alergias alimentarias, en este caso la alergia al gluten, que tiene un mecanismo completamente diferente. Está inmunomediado por una inmunoglobulina. Es una reacción alérgica como puede ser una reacción alérgica, por ejemplo, al polen, a los ácaros, ¿okay? Que está mediada por inmunoglobulina E. Y los síntomas son de instalación rápida. Cuando hablamos de enfermedad celíaca, como te dije, hay un componente inmunológico, ¿verdad? Hay una reacción autoinmune a algunas de las proteínas del trigo. Estas proteínas del trigo se unen a las vellosidades intestinales y nuestro cuerpo reacciona formando unos anticuerpos contra esa proteína y entonces ataca nuestras vellosidades intestinales. Y esa es la razón por la cual esas vellosidades se llenan de unas células inflamatorias, se atrofian las vellosidades intestinales y vienen problemas de malabsorción. ¿Okay? Entonces, la enfermedad celíaca, además de tener síntomas digestivos, que son básicamente distensión, gases, dolor abdominal, diarrea, en algunos casos de estreñimiento, además de eso tiene otros síntomas que son extraintestinales, secundarios, pero a esos problemas de malabsorción. ¿Okay? Puede haber anemia, puede haber un déficit de calcio a nivel de los huesos, haber osteoporosis, osteopenia, hay anemia, hay un componente de anemia importante. Y como te dije, además de formar estos anticuerpos contra esas proteínas del gluten, en particular la gliadina y la glutamina, hay un componente que es genético, ¿ok? Entonces, el complejo de histocompatibilidad, hay dos haplotipos específicos. El 80-90% de los pacientes que sufren de enfermedad celíaca lo tienen, que es el TQ2 y el TQ8. Entonces, hay un componente genético además asociado. Y hay además un componente inflamatorio a nivel de la membrana intestinal, de las vellosidades intestinales. Entonces, el diagnóstico y la conclusión de que es una enfermedad celíaca depende de esos tres factores. Entonces, uno hace, cuando el paciente tiene estos síntomas, porque además estos pacientes a veces tienden a encasillarse o tendemos a encasillarlo como un síndrome intestino irritable, porque los síntomas son muy similares. Pero el paciente con un síndrome de intestino irritable, que a pesar del tratamiento, que a pesar de las recomendaciones que tú le haces y que no tiene síntomas mayores, sino que tiene solamente síntomas digestivos, hay que pensar en una enfermedad celíaca.
Entonces, en esos pacientes es importante pedir esos anticuerpos específicos, hacer la parte genética, determinar de Q8 y de Q9, y además complementar ese estudio con una endoscopia digestiva superior. ¿Por qué es importante la endoscopia digestiva superior? Porque necesitamos hacer una biopsia del intestino delgado, particularmente del duodeno. De hecho, hay una escala que se llama la escala de Mars, donde básicamente lo que vas a determinar cuál es el grado de inflamación que tiene ese intestino delgado y cuál es el grado de atrofia que tiene esas vellosidades intestinales. Entonces, cuando tú tienes todo ese espectro de resultados, puedes decir si ese paciente efectivamente tiene o no tiene una enfermedad celíaca. Y un paciente que tiene estos síntomas, ¿desde qué edad los presenta? ¿Cómo podemos nosotros, como pacientes, ya que esto lo están viendo bastantes pacientes, cómo Claro, puede, ahí qué es lo que debe ser, qué es lo que siente, por qué asiste al médico, por qué esa confusión? fíjate, hay dos picos, ¿ok? Esto es una enfermedad que puede debutar en la infancia, ¿ok? En la primera, se habla de la primera década y el segundo pico es en la cuarta década de la vida. Entonces, bueno, los bebecitos no se saben expresar, por ejemplo. Entonces, bueno, el bebé que tiene cólico, que llora mucho, que de repente eructa, que se le pone la barriguita grande. Recuerda que yo no soy pediatra, no es mi área de experticia, ¿no? Pero además de eso, es importante en los pacientes que tienen, cuando ya son más grandecitos, que tienen dificultad para ganar Ganar peso, peso. tienen alteraciones en el crecimiento, ¿ok? Básicamente en los niños eso. Y bueno, como te digo, en los pacientes adultos, cuando la enfermedad es de presentación leve, básicamente va a la consulta porque, doctora, me da diarrea, doctora, me da dolor abdominal cólico, se me pone la barriga como un tambor y no sé por qué. Entonces, bueno, ahí tú tienes que empezar entonces a interrogarlo y a tratar de hacer primero la relación con cuál es el alimento o cuál es la relación con la ingesta, si está relacionado o no con la ingesta de trigo. Bueno, hablamos del trigo, pero además contienen esas proteínas que producen esa reacción inmunológica, el centeno. Y la avena también tienen esas proteínas que pueden desencadenar, una enfermedad celíaca. ¿Okay? Por otro lado, es muy importante saber si el paciente tiene antecedentes familiares de enfermedad celíaca, porque tiene un riesgo aumentado pues, de poder presentarla. Muy bien. Y en el caso, exactamente, de que no es una enfermedad celíaca, sino es, como habíamos hablado primero, una intolerancia al gluten o una alergia al trigo. El manejo, ya sabiendo que no es una parte inmunológica, Bueno, ¿cómo sería? el manejo tanto para la enfermedad celíaca como para la sensibilidad al gluten, que no es celíaca, es básicamente Lo mismo. retirar el gluten de la dieta. Ese es el tratamiento. ¿Ok? La enfermedad celíaca es una enfermedad que no se cura, ¿ok? Pero es una enfermedad que mejora al tú retirar el gluten de la dieta. Lo mismo pasa con la sensibilidad al gluten que no es celíaca, pero como te dije, no hay un componente inmunológico que lo explica. Es una entidad muy nueva, no se conoce mucho. Se cree que, por eso lo que te comenté, de que se ha planteado incluso cambiarle la denominación y hablar de una sensibilidad al trigo, porque se piensa que pueden haber otras proteínas del trigo, que no es el gluten, que están relacionadas con los síntomas y también con los carbohidratos que son fermentables. Las siglas son FODMAP. Pero básicamente hay otros componentes del trigo que pueden desencadenar esos síntomas, pero como te digo, es un concepto bastante nuevo. Hay pacientes que se hacen trabajos doble ciego y le das un placebo que termina siendo un nocebo. Porque esa nomenclatura? Porque el paciente, al saber o al pensar que le están dando trigo, y no es trigo lo que está consumiendo, pero solamente de pensar que va a comer trigo, desarrolla los síntomas. Entonces, se piensa más que puede haber un componente psicosomático Psicológico, implicado. claro, claro. Es una entidad muy nueva. Ahora bien, cuando hablamos de las alergias, hay que tener cuidado, porque como te digo, los síntomas se presentan rápido, es una reacción alérgica.
Entonces eso está mediado por la histamina, el paciente puede tener palpitaciones, sudoración, rash cutáneo, dificultad para respirar, edema de glotis, e inclusive pueden hacer un shock anafiláctico. Entonces, bueno, es de importancia identificar si realmente se trata de una alergia, porque hay que evitar por todos los medios que el paciente tenga contacto con ese alergeno. Y no es dosis dependiente, no importa si es 1 miligramo de gluten o si son 10 kilos de gluten. O sea, cualquier mínima cantidad te va a desencadenar esa reacción alérgica. Y ya tú estás Definitivamente. sensibilizado. Entonces, cada vez que tú te expongas, Claro. la reacción va a ser Exponencial. amplificada. Claro, claro, definitivamente es así. Y eso es la importancia porque uno va ahorita a cualquier supermercado y estás inundado, hasta en las cartas, ahorita, bueno, de los delivery, toda la oferta gastronómica que Sí, hay, es como... es todo sin gluten, sin gluten, sin gluten. Y hay como una falsa creencia de que a todas las personas les hace bien o es lo mejor o lo más saludable comer sin gluten. Hay Bueno, que educar, definitivamente no es a todas las personas. evidentemente hay una gran industria detrás de todo eso. Ajá, eso es lo Una que gran quiero industria llegar. detrás de todo eso. Pero si tú no tienes una sensibilidad al gluten o no Tú puedes tienes una comer tu enfermedad trigo. celíaca, no tienes por qué dejar de comer gluten. De hecho, si tú tienes síntomas, una de las cosas que debes hacer antes de ir a la consulta del médico gastroenterólogo o del médico alergólogo o inmunólogo es no dejar de comer gluten. Porque si existe la sospecha de que tú tienes esa Claro, enfermedad y haces una dieta sin gluten, esas pruebas serológicas y van esa a salir biopsia que te negativas. vamos a hacer te van a dar falsos negativos, porque ya Claro, no están los anticuerpos circulando ni están esas células inflamatorias del intestino porque tú te estás haciendo el tratamiento de antemano. Pero evidentemente hay una falsa creencia de que todo lo que es sin gluten es sano o es fit. al fit, ¿Okay? ajá, exacto, esa es Pues la fit, moda. no es verdad, porque si estamos hablando del tema fit, pues cualquier otra harina con la que tú la sustituyas seguirán siendo carbohidratos y el fit no depende de lo que estés comiendo, sino de la cantidad de Claro, calorías que tú te comas y de la cantidad de calorías que tú vas a gastar, porque si comes muchas calorías y no las gastas, vas a engordar, pues. Es una cuestión matemática, simplemente. Pero exactamente. sí, pululan productos sin gluten, maravilloso para los pacientes que realmente tienen necesidad, porque hubo un momento donde realmente los pacientes celíacos no tenían alternativas cuando ibas al Claro, cuando automercado. estoy necio, claro, pero eso Claro, me acuerdo es yo, por ejemplo, importantísimo. hace 15 años no había alternativa, era horrible, me acuerdo que por lo menos en Caracas habían 2 tiendas, nada más que vendían 2, 3 productos y la gente era Correcto, muy correcto. No, complicado, ahora pero ahorita es la moda. estamos inundados, pero hay una cuestión de moda y de marketing también detrás de todo eso, ¿no? Por eso hay que ser cuidadoso por lo que te digo. Y además de eso, se me fue el hilo, ya te voy a decir que iba a decirte. Que no es fit, no es fit. Estábamos No es hablando de fit, no que es lo que fit, es sin pero bueno, gluten como no te es dije, no fit. hay que retirarse el gluten si no tienes indicación. Lo que te iba a decir, importantísimo para los pacientes que sí sufren de sensibilidad al gluten o sufren de una enfermedad celíaca, leer las etiquetas, ¿ok? Leer el etiquetado es de suma importancia. Ajá, Porque, como te digo, la respuesta inmunológica se desencadena con una cantidad mínima, o sea, la cantidad de gluten recomendado en pacientes celíacos es menos de 10 miligramos al día. Y ajá, una ajá. rebanada de pan, por ejemplo, tiene 7.000 miligramos, tiene 7 gramos de gluten. Entonces, es muy importante leer eso y aún los productos que dicen que no son derivados de la avena o no son derivados del centeno, son derivados del trigo, hay que tener cuidado y de hecho las etiquetas los fabricantes se cuidan mucho de eso, dicen trazas de gluten. ¿Por qué razón? Porque muchas veces cuando muelen estos otros granos, ¿verdad? Está en Los el mismo muelen sitio. en unas máquinas donde en algún momento molieron otros granos que sí contienen gluten de lo que ya hemos mencionado. Claro. O Entonces, los leer el guardaron. etiquetado es importante. Por otro lado, el manejo del paciente celíaco debe ser multidisciplinario. El inmunólogo, el gastroenterólogo y el nutricionista son de suma importancia.
hay nutricionistas además que se dedican más al tema justamente de estos problemas de intolerancia y de sensibilidad o de procesos inmunológicos relacionados con el Ajá. gluten. Y bueno, hay que hacer un trabajo multidisciplinario. Hay muchas ONG y instituciones que le dan apoyo, ¿ok? En Venezuela está Celíacos de Venezuela, y ellos se dedican a darte apoyo y a dar recomendaciones justamente a los pacientes y a las familias que tienen integrantes pues que tienen problemas de celiaquía. Definitivamente la educación en salud es básica, es fundamental Correcto. y yo creo que es la piedra angular, sobre todo en estos momentos que estamos viviendo también, que a lo mejor eh, no es tan grande la oferta como para poder ir a buscar el desplazamiento. Estamos en una época particular. Mientras más educación se tenga, mejor evolución va a tener este tipo de pacientes, ¿no? Sin duda Y alguna. en cuanto, sí, y definitivamente también buscar el especialista, ¿no? No es lo que creen, fíjense todo lo que estás hablando, hay que hacer las biopsias, hay que trabajar en conjunto, Hay que buscar, olvidarse de doctor Google para empezar por allí. Porque exactamente, eso es lamentablemente algo el básico. Internet tiene información que es valiosa, pero es una información que no está clasificada. Y Claro, claro, cualquiera puede escribir sobre el tema. Entonces ahora hay health claro. coach que saben de celiaquía. Hay mucho intrusismo además en el tema, ¿no? Claro, Pero pero hay hay muchos health coach muchísimo. que son médicos de verdad y que sí saben, pero hay muchos health coach que no son médicos, que no tienen la preparación y que realmente no pueden llevarte a un equipo multidisciplinario de trabajo. Correcto, correcto. Entonces hay que ser cuidadoso con la escogencia de la información que uno va a utilizar y con la que se va a manejar. Uno, me refiero al paciente, ¿no? Claro, definitivamente es así. Si yo soy una persona que tengo dentro de mi grupo familiar o que tengo un niño, ¿cuánto tiempo debo esperar? Porque a lo mejor esa es una pregunta de los que no son médicos que nos están viendo en este momento. Mira, ¿Cuánto tiempo debo esperar para llevar a un niño? El niño lo tengo que llevar en lo que yo vea porque los niños también tienen transgresiones dietéticas importantes, entonces a veces es mucho más frecuente en un niño algún tipo de que presente diarrea, que no presente, porque lo que comen a veces no, sobre todo fuera de horario, a veces les trastorna un poco. Cuando yo estoy evidenciando un problema y yo sé, mira, ya hay tanto tiempo con un problema, debo llevarlo a un especialista. mira, una diarrea que tenga más de 2 semanas de duración, adultos o niños deben consultarte. ¿Okay? Hay Ok, que buscar perfecto. hay otras causas, no necesariamente es una enfermedad celíaca. Claro. Además de eso, bueno, Infecciosa. los niños que tienen, como te dije antes, que tienen retraso del crecimiento, que no ganan peso con facilidad, los pacientes que tienen un edema que no tienen explicación, hinchazón que no tiene explicación. Uh-huh. Importantísimo, si hay un familiar que sufra de celiaquía, Que tengan antecedentes, ajá. que tenga antecedentes familiares de enfermedad celíaca, incluso otros problemas autoinmunes, los pacientes que tienen familiares con diabetes mellitus tipo 1, con Ajá. enfermedad de Addison, perdón, pacientes que tienen familiares o tienen problemas de tiroiditis autoinmune, son propensos, tienen mayor riesgo de presentar problemas de enfermedad celíaca. Ok, entonces tener en cuenta todo ese tipo de antecedentes familiares, la presencia o no de este tipo de diarrea por 2 semanas, teniendo en cuenta que pueden ser otras cosas, y eso, prender la alarma, sobre todo, hablo para el manejo de los niños. El adulto, pues bueno, siempre hacer un poquito más renuente, pero siempre hacer hincapié en buscar al especialista y en ver la importancia de que es muy parecido todo lo que, y no es que crean que yo creo que tengo intolerancia al gluten, creo que soy celíaco y voy a comer sin gluten, porque eso Claro, también es lo una de que las te dije, cosas. importantísimo no quitarse el gluten antes de consultar porque entonces nos entorpece el diagnóstico. ¿Ok? Importante Definitivamente. aclararle al público que te oye o que nos oye, Sajitza, es que los gastroenterólogos pediatras son pediatras de formación. ¿Ok? No, yo no veo niños, por ejemplo, porque yo soy gastroenterólogo de adultos y soy médico internista de formación. Entonces, si tienes sospechas, tienes que buscar un gastroenterólogo especialista en niños, que sea un Perfecto. gastroenterólogo pediatra. Definitivamente, yo creo que esa es información la más valiosa. Busque a su especialista como tal.
Querida amiga, hemos llegado al final de esta entrevista. Yo creo que el objetivo mayor, que es educar, ha quedado súper claro con tu explicación. ¿Dónde puede encontrarte el paciente? ¿Cómo llega a ti? Tus redes sociales. Mis redes sociales, tanto Facebook como el Instagram, @DRA Claudia Petrucci. Y ahí están los números de contacto de ambas clínicas, el Hospital de Clínicas Caracas, el Instituto Médico La Floresta, y hay un link directo a un WhatsApp por el cual se pueden comunicar pues, para cualquier información que necesiten o cualquier consulta informal también. Perfecto. Así que bueno, ya saben, cualquier duda, no que vayan a comprar solamente la etiqueta sin gluten, sino consulten a su especialista, la doctora Claudia Petrucci, a la orden. Y estamos pendientes para hablar de otros temas, Claudia. Con gustísimo. 1.000.000 de gracias por la invitación. Un abrazote. Gracias, de verdad que sí. Gracias por estar aquí.